No preps. JR. Batista, no podés escribir en mayúsculas. No está permitido. Vayan buscando los auriculares. Mi verdad. Por favor, política no. Por favor, los moderadores que están en el chat no permitan esas cosas. Pueden borrar mensajes. Pueden borrar gente. Uy, qué feo, eso suena muy mafioso, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Tengo la voz del padrino hoy. Así que, Cuidado. ojo, que hoy los mando a todos, ¿eh? No, 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 por favor. No me hagan enojar. No, no. 2 minutos y medio. Volumen al máximo. Vehicle internal. 155. Launch sequencer start. 150. Securing Centaur LH2. Securing Centaur LO2. 1 minuto 43. 140. Launch enabled. 137. ¿Le gusta la animación del astronauta ahí arriba? Y va a ser igual que las que nos van a mostrar los de ULA igual. T-minus 90 seconds. The launch vehicle, payload, ground systems, and eastern range are go for launch. Yo animo a la gente para que no se ilusione. Ring is configured for launch. 120. Lo que tiene que animarse la gente es a dejar un like antes que esto huele. Sí, por favor. 115. Gracias, Rosa Sierra. Roger. Adelante. 110. Vent valves locked. T-minus 1 minute. 1 minuto. Bueno, sí, ahora sí. Habrá telemetría cuando aparezca la animación, seguramente. Pablo más decía eso. Brazos arriba, Ana Gabriela. Sí, siempre, siempre brazos arriba. Verify ECS reduced for launch. Verified. 25. Status check. No está certificado. Go Atlas. Go Centaur. Go USFF12. Ojo, ojo. Sonido, sonido. T-minus 10, 9, 8, Mire, 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 mire. 6, 5, 4, 3, Arriba, arriba, arriba. 2, 1. We have engine ignition and liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket, carrying USSF-12 for the United States Space Force. Todo bien, muy bien, dicen. NPU's gone to closed loop. System response looks good. Now 20 seconds into flight. Atlas is now 20 completing segundos the para pitch el over pitch. maneuver. Body rates continue to look good. Gracias, Nico. RD-180 is throttled down slightly to partial thrust. Response looks good. Now 36 seconds into flight. Atlas V is now Match passing Mach 1. 1. Está supersónico. RD-180 continue to look good in partial thrust mode. Seeing good chamber pressures on all SRBs. Uy, tenemos una buena toma, mire. And 49 seconds into flight, max Q, maximum dynamic pressure. Falta un poco para el Max Q. RD-180 engine operating parameters continue to look good. SRB chamber pressures also look good. Now Sí, passing sí. 1 minute into flight. Ahí tenemos los pequeños propulsores laterales. RD-180 now throttling que no back son up tan to full pequeños, thrust ¿no? as expected. Casi a los 2 minutos se van. Se acerca el Max Q. Chamber pressures on the SRBs continue to look good.
Party 180 engine operating Vean el parameters pitch also cómo va located. girando, ¿no? Va tomando Now posición 1 minute, orbital. 23 seconds into flight, approximately 3 minutes now remaining in the boost phase of flight. And at this point in the flight, ATLASV now weighs just 1/2 of its liftoff weight. Ahora pesa la mitad del And see cohete. SRB chamber pressure is La tailing off mitad de now. cuando despegó, sí. And we have Consume SRB burnout. la mitad hasta ahora. Qué increíble. Vean cómo ya no es eficiente justamente el 1 minute, motor y 45 ahí se seconds despega. into Ahí flight. va. RD-180 engine operating parameters continue to Ahí look good. tenemos justamente los laterales que se han soltado. And we have jettison of all 4 solid rocket boosters. Y descartados. Vehicle's gone to closed Sí, loop sí, steering. estos no lo Body recogen. rate responses look good. Just past 2 minutes into flight now. Como siempre, impecable el lanzamiento de United Launch Alliance. RD-180 throttling down slightly as expected. Estamos mal Engine operating acostumbrados, parameters digo, ese es el continue to problema. Pero la imagen está impecable. Sí, salvo esa raya blanca en el medio que no la entiendo. look good. And 2 minutes now remaining in the boost phase of flight. ¿Hay un geyser ATLASV is abajo? now 50 miles in altitude, 78 miles downrange distance, traveling at Son los correctores 5,000 miles per hour. de dirección, seguramente. 2 minutes 40 seconds in. Todo continúa bien. RD-180 engine operating parameters continue to look good. Todo parece Vehicle body bien. rates looking good throughout boost phase. No And the Centaur sabe. reaction control system is now Local- pressurizing to esto flight tengo levels. mis pies. System response looks good. Bueno, ¿tiene Coming uno up de on sus the amigos flight abajo? No. Tengo, no. Me regalaron RD-180 Ah. now throttling to maintain a constant Una 2.5 alfombra G eléctrica. acceleration limit, seeing good Qué response bueno. on the y RD-180. descalzo. Bien. Ahí, cuando 7 grados afuera ahora. Body rates continue to look good Menos, throughout boost menos. phase. Bueno, Now passing 3 minutes 20 ahí seconds. vemos salir las cofias. Approximately Acabamos de 1 ver minute now pasar las remaining until Pico. cofias. Buenas indicaciones. Está todo listo, ¿eh? Ya está casi horizontal, La carga de, And we have good dice carga de indication pago, of pero en payload realidad no creo. jettison Bueno, and sí, carga de TFLR pago. deck jettison. Obvio, si están pagando. Sí, sí. Vehicles now throttled Bueno, ahí back empezamos up la slightly. animación, Engine ¿eh? response continues to look Se good. acabó lo que se daba. Ahora sí, animación. And RD-180 now throttling to maintain a constant 4.6 G acceleration limit in preparation for Se Pico. preparan para hacer el otro corte, ¿eh? 7 And we have minutos, still down. 6 segundos, el total de la misión, Passing 4 minutes into flight. Vehicle systems all continue to operate nominally throughout boost phase. Body rates continue to look good. RD-180 engine operating parameters continue to look good as it maintains that acceleration limit. Standing by for Pico shortly. Bueno, tenemos una buena toma, ahora sí, And we ¿eh? have Toma Pico real. booster engine cutoff, standing by for stage set. O pregrabada, dirían los terraplanistas, ¿no? And we have good indication Uy, qué lindo of está. Qué separation. buena. Qué buen motor tiene el motor de vacío. Sí, sí, Free sí, start on sí, the sí. RL-10, standing by for ignition. Esperando para la elección. El We have RL-10. ignition and full thrust on the RL-10. Chamber pressure looks good. Body rates look good. Mira cómo se mueve ese motor, qué increíble. Y cómo oscila el cohete. Sí, sí. Centaur's Oh, got corrigido. closed loop steering. Body rates continue to look good. Este cohete es increíble. ¿Vieron el James Webb? Now 5 minutes into flight. Ajá. ¿Qué RL-10 pasaron? chamber pressure Calcularon continues to ahora, look tienen good. 20 años de ciencia. Uy, Gracias, vi. gracias a esto. Ignition will last approximately 6 minutes. Gracias a la inyección espectacular que United Launch Alliance con su Atlas hizo del James Webb. We just heard flight commentator Patrick Contra Moore la Grange. confirm the successful completion of the early phase Bueno, of pero today's flight. tiene All 18 años para systems mandar otra continue misión que tenga robótica que le dé más energía, ¿vio? Más Centaur combustible. maiden cutoff will Es occur in increíble. approximately 6 minutes. En serio. As we approach Es algo the next espectacular milestone, eso. we'd like to share a recent Bueno, conversation mientras nos with ponen US ahora, Space ahora Forces viene la parte de Colonel entrevistas, esto ya lo Heather vimos en otras empresas. Agradecerle a Alejandro Alós, que también le hizo una donación. Gracias. Esta es una integrante del comando de Fuerza Aérea que está mostrando la diversidad hoy en día, ¿no? La igualdad de género. Creo que es un poco también de todo publicidad. Obviamente, obviamente.
imagen, Le están diciendo, fuerza espacial. sí, Está muy bien esto, está muy bien. le están diciendo que lo del James Webb fue Ariane Space. Tiene razón. Pasa que las animaciones son iguales, usted no diga nada. Me están haciendo mal los medicamentos. No, Tiene no, razón. era, Fue un Ariane, fue un es el- Ariane. Fue un Ariane 5. ¡Qué locura! No, me voy, chao. es el mismo animador digital, quédese tranquilo, ¿no? Por ahí. Contratan al mismo, ese es el punto. Usted se confundió por eso. ¡Qué locura, qué mal! Qué mal que estoy. La segunda etapa, dice Alex, la etapa Centauro, que tiene 1 o 2 cohetes RL-10. En esta misión sí hay uno solo, ahí veíamos uno solo. Lanzamientos espaciales, está acá con nosotros, qué alegría. Muchas gracias. Le pregunta cómo están. Bueno, retroceda unos media hora y Daniel explicó todo. No, les hice un video. Ah, hizo un video, ya hizo un recorte, así que después fíjense. Ahora no se vayan. No se vayan, que después que la señora termine de explicar todo, está explicando en realidad que este tipo de cohete lo que hace es, más que nada, ser un preventor de misiles que pudieran llegar al territorio estadounidense. Si sos Mire si los chinos o los rusos van a poner una transmisión explicando todo esto. Ni nos enteramos. Vemos el cohete que larga y no sabemos ni qué cosas están largando. Sí. Y nos pone esta señora para distraernos dónde está el cohete en este momento. Para que la gente no calcule cuánto tiempo lleva de vuelo, en qué ángulo tenía. Además, esto lo grabó un par de días atrás, pues esto estaba. Las nubes no son las mismas, ¿eh? Sí, claro, obvio. Nos están mostrando inclusive. We are a couple minutes away from Miko 1. El While tema we de la wait, we voz thought it would be fun puede to ser share the parte. results from the rounds of trivia we hosted Bueno, earlier le for cuento, our ULA 8 tour. minutos 45, la última Great job to all of actualización. our El participants Centauro continúa who were first to correctly en answer vuelo each para question. obtener la velocidad orbital. Okay, we're gonna get Está into the quemando los trivia propulsores de questions now. hidrógeno Question líquido y 1. oxígeno líquido. Before today's La mission, telemetría what was the most dice que se recent ve bien, payload aunque no launched lo estamos by viendo en Atlas pantalla. V 541 rocket? El cohete ha realizado el The answer recorrido is, planificado para mejorar los ULA enlaces de antena successfully launched con the el sistema de Ghost 2 satélites de weather seguimiento ¿Cuál es y más? retransmisión de El datos tema en de la voz. órbita de la NASA. Canaveral, Florida. Question number 2. How many U.S. national security launches has ULA performed in its 150 successful launches to date? And the answer for number 2 is ULA has launched 93 national security missions in our first 150 flights, deploying reconnaissance. Ah, están haciendo un trivia. ¿Qué se gana uno? Satellites for the nation. ¿Se ganaron un modelo a Moving on escala to del question number cohete? 3. How many burns Ah, by the pero ya Centaur contestan, ya upper stage responden, are ¿eh? No planned tiene in gracia tonight's eso. Sí. USSF-12 Tiene que poner un launch? concurso con algo. Un And the answer viaje, is entradas. USSF-12 launch is a direct insertion into geosynchronous orbit, one of the most challenging ¿Cuántos missions required by encendidos, national dice, ha security hecho spaceflight. el ATLASV will conduct 3 USFF12? Centaur burns to reach its destination. Next question, question number 4. What is the Pero le diameter responde of the todo. Qué out-of-auto poca ring gracia. Tiene que payload esperar un fairing poquito más. protecting the dual USSF-12 payloads during launch? And the answer to this question is the 2 satellites riding into space atop this Atlas V rocket are protected during atmospheric flight by the 17.7-foot or 5.4 meter Bueno, van diameter más de 10 out-of-auto ring minutos. payload fairing. El Centauro continúa progresando a través de su primera de 3 quemas de vuelo, What is the horsepower rating of que the llevará al Atlas cohete a V más de 541 20.000 rocket launching millas tonight? terrestres sobre el And the planeta. final answer is the Atlas V 541 rocket unleashed 32 million horsepower to launch the USSF-12 mission to geosynchronous orbit. Ha sido el Miko 1. And we have En Miko 10 minutos managed, 58 se confirmó el primer corte del motor. El Miko 1, Centaur is now entering para la a etapa 12-minute Centauro, ghost el duration. vehículo alcanzó una órbita terrestre preliminar.
y se deslizará durante ella en los próximos 12 minutos antes de que comience el segundo encendido. Veo cómo lo cuido para que usted no hable, ¿eh? Bien, bien. Ahí acaba de compartir Daniel en el chat el extracto sobre la actualización sobre su salud. During this time, I have the pleasure of being welcomed by Jason Kim, Millennium CEO. Mire. Millennium Sí, los Space Phoenix, Systems sí. CEO. Phoenix Thank you so much for being utilizan here. los motores, sí. Well, I bet you're Estos really lanzamientos están excited and contados. relieved to finally see that the weather held out for that launch. That's right, I'm on cloud 9, and I En know a lot realidad, about clouds now. Yeah, we That's know what delayed Anvil us. clouds, cumulus Yeah. clouds. La I'm sure gente we're all very de excited. lanzamientos espaciales Well, nos before we get cuenta into que the este news, es el último lanzamiento de este cohete Atlas de este tipo en esta configuración específica. before we get into our interview, let's take a look. Fantastic. Bien, ahí tienen telemetría en vivo. Lo que ven es un diseño, por supuesto animado, pero es un diseño en vivo a partir de la telemetría. Y esto ya es publicidad. Hay alerta de misiles. Ahí tiene una explicación. Mire, mire. Alerta. Claro. Estos son actores, para mí no son gente del ejército. Son gente de la empresa espacial que hacen de actores, Ah, bien. que tienen cualidades o saben actuar. Y aparte le dan una mano. Extra, obviamente. Obvio. También pregunta si en julio es la prueba orbital del Starship. Y Elon Musk dijo que sí. Dice Alex que en realidad no, con suerte serán encendidos estáticos en julio. Sí, si sale todo bien, lanzarán en agosto. Creo que uno se llama Jason Kim y el otro se llama Lee. Pero esto es Corea del Sur, ¿no? Es una alianza con Corea del Sur. A mí me encanta ver todo lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Y yo como no los estoy escuchando, además. Claro. Entonces yo lo que hago es observo qué hacen con las manos. Sí, No, pero yo tengo igual uno original igual. Quédese tranquilo. Pero como yo estoy yendo por OBS, trato de no tirar nada. Deliver a missile warning system in space. Great. Ahí vemos las correcciones que tienen. Próximos al final de la misión. Bien. Tenemos ahí unas pequeñas correcciones laterales. Seguramente lo girarán. Built the spacecraft and we integrated for the US Space Más de Force 15 build. minutos, los datos muestran que el primer We also encendido do mission operations insertó al as well, cohete so en la órbita miles ago, objetivo ready to, operate the satellite según lo once there's planeado. separation and we turn the, spacecraft on. Estoy tapando la telemetría. No la tape. Ya la saqué, ya la saqué. That's great. Bien. Why do we need systems like wide field of view? There's a couple of reasons why we need systems like wide field of view. In order to keep our country safe. ¿Sabe que la parte del satélite parecen como unos deditos? Sí, parece. Sí, unos cuernitos. Como, con los deditos haciendo los cuernitos tipo de surfista. Parecen unos cuernitos, exacto. Sí, sí. Sí, lo vi. I know that means a lot
¿Van a venir los rusos con una nave parecida a lo que tienen los estadounidenses? Esas que son como planeadores. Me extrañó que no haya dicho nada. Sí, sí. Van a venir a buscarlo con esos. Vio que ahora están de moda, ¿no? Van a volver los transbordadores, los mini transbordadores espaciales. El Dream Chaser. Sí, sí, con el amigo este, el potentado que. Ojo, eso despega como carga de pago en un cohete. Sí, y luego vuelve volando. Y como el transbordador espacial. Transporte de carga, la Estación Espacial Internacional. Quizás, gente. Y bueno, dentro de 18 años, quién sabe. Serán los que lleven el combustible hasta el web. Bueno, capaz que quieren también alargar la vida del otro telescopio, ¿verdad? Ya dijeron que no pueden. Ah, Ya dijeron que no hay forma. Se lo pregunté yo en una conferencia de prensa y lo contestaron. So for folks who don't know about Millennium Space Systems, why don't you tell us what your company does? Faltan Yeah, idiomas. our company was founded in 2001 to focus on national security space. So we specialize in building small satellite prototypes and constellations. van 18 minutos. Support national security space Todo missions, va also como planeado. ISR and advanced space. And it really starts with our culture. We have a very Los propulsores del sistema de control de reacción están disparando según lo planeado por el asentamiento del propulsor. we're very innovative. And so En realidad, el asentamiento es, estoy traduciendo yo mal, según los settings del propulsor. so we have plenty of great jobs for everybody. El seteo, So el on seteo. that note, what's next for Millennium? Misión. Well, so we just Son unveiled 7 a small horas. satellite factory. So now we're able to go from Usted con esa voz, pero mire, ya lo estoy mandando para dormir, ¿eh? Ya lo- Esto no va a durar 7 horas, no creo. No, no. more constellations to support all the different national security space missions. Great. So quite an increase in the number of satellites you're going to be Creo que dar un producing este there. I really hope you decide to launch more on our rockets. This is Yes. a great partnership. That's but right. Yeah. Yeah, So we- what do you think makes Millennium special? I think it starts with the culture, like I mentioned. I can see it with the ULA culture. I see the people, how they work with. Javi Pelirrojo le manda mucha fuerza. We get the mission done. Yo lo vi muy emocionado hoy, fue por eso no le comento nada, pero So, Javier Martínez whole mission ops crew waiting dice que for son us descendientes. to take on this mission, and we're gonna operate Posible, this. claro. Right. It's Sí, an sí, exciting obvio. time to be in space, huh? Todas las universidades de Estados Unidos es un, Muchas gracias, Javi Pelirrojo. Is there anything else you'd like to share with us before you? This cualquier is universidad de Estados Unidos es una publicidad de Benetton de los 80. We have a little bit left to go here, so I know we'll all be anxiously Javi, bienvenido como moderador. the payload to orbit, but Bien, bien, Javi, bien. But I do want to thank you for your time today, and I know I learned a lot. Javi es moderador también Thank you, India. Thank you very much. del amigo Isma, que fue cumpleaños. Mire, Festejó su cumpleaños antes de ayer. Ayer fue cumpleaños. saludos para Ismael Flores entonces. Lo vi muy activo los días que estaba usted operado. 20 minutos de lanzamiento, la calidad de la telemetría sigue siendo buena. Muy bien, ¿no? Yo quiero agradecer a todo el mundo por sí, con esta voz que casi ya no sale ahora. ¿Qué es lo próximo? Launcher One. Launcher One en la madrugada. Ups, estará. Descanse, descanse. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, usted cambió otra cosa. Ahí va. Muy bien. Bien, bien. Yo cambio a veces y hago lío. No, pensé que era yo con mi OBS.